No, no es imprescindible, pero realmente el anillo de compromiso es una leyenda grecorromana que el diamante simboliza el amor eterno. Entonces el anillo de compromiso viene a raíz de esta leyenda y habitualmente siempre llevan diamantes, pero no es obligatorio, no es esencial. Absolutamente necesario porque al final un certificado es el que identifica la calidad, la pureza de vuestras piedras, el origen de donde vienen y sobre todo es el certificado que siempre os acompañará a lo largo del periodo que poseáis esta piedra para poder identificar que es vuestra, para muchísimas razones, pero ante todo tener un sello de garantía de que estáis comprando, ¿no? Eso es esencial. Habitualmente los solitarios, que es en sí la montura del anillo bastante minimalista, que donde el protagonista real es la piedra, es el diamante. Le recomendaría un solitario, porque es la pieza habitual, es un clásico y es el que toda mujer enamorada espera de su pareja, por supuesto. Un 50% de ambas. En realidad el comprador en sí es el novio, el hombre enamorado en este caso, el chico enamorado, pero ante todo la que tiene que llevarlo de por vida es ella, ¿no? Yo creo que es una mitad de ambos. La antelación adecuada de mirar este anillo de compromiso sería aproximadamente unos 2 meses antes del momento de la pedida. Nosotros tomamos una atención especial en este aspecto. Nos atrevemos a compararnos un poco con la alta costura de la joyería. Trabajamos mucho en hacer los anillos a medida. No tenemos tanto en cuenta las tallas estándar propiamente dichas. Dentro de la página web puedes encontrar toda una guía de tallas que nosotros hemos puesto a disposición de todos los clientes que compran online, que obviamente compran a distancia y no tienen la atención directa a nuestros puntos de venta, que allí pueden calibrar con unas plantillas que hay la medida de estos anillos. Pero normalmente el proceso en clemencia es, una vez los anillos regalados, incluso el novio o la persona que lo compra, sabiendo la talla, siempre hay un ajuste personalizado a medida exacta de ese dedo a cada clienta. Las mujeres somos humanas y adelgazamos, engordamos, entonces el dedo es una de las partes más sensibles del cuerpo femenino a la hora de estas oscilaciones de peso y en consecuencia de medida. Las cualidades esenciales de Clemencia Peris para seleccionar un anillo de compromiso, ante todo la montura, que es una montura hecha a mano, que esto nos da la rigidez necesaria para construir esta pieza, la cualidad del diamante, muy importante, porque es la que nos dará el brillo pertinente a este anillo. En tercer lugar, que el metal siempre sea de 18 quilates, por la dureza una vez más, y que los diamantes siempre sean certificados. En Clemencia Peris, en primer lugar, creamos tendencias, no las seguimos, y en segundo lugar, las piezas de Clemencia Peris tienen un complejo proceso creativo para conseguir marcar la diferencia en el sector.